Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. En el primer bloque del día de hoy tenemos a la señora Teresa Salazar. Ella es funcionaria del Ministerio de Salud y en este momento está desarrollando un convenio muy interesante sobre salud mental con la Municipalidad de San Borja. Faltan pocos días, hoy es jueves, el lunes se celebra el Día Internacional contra la violencia hacia la mujer y hacia la familia en realidad. Entonces queríamos hablar, este es un tema. Ayer estábamos con una candidata al Congreso aquí de Solidaridad Nacional, Olga Helfer, que dijo que quiere llegar al Congreso e incidir en este tema, ¿no? Que ya ha alcanzado niveles epidémicos, ¿no? Entonces como introducción al tema, lo primero cuéntenos un poco del convenio puntual y luego vamos a hablar del tema de fondo, que es la violencia familiar y contra la mujer, ¿verdad? Muy bien. Muy buenos días, señor Shmuel, y mi saludo también a sus oyentes. Agradecerle ante todo la oportunidad de diálogo que tenemos en este día y también para difundir un poco el trabajo que realizamos. Como usted bien lo ha dicho, trabajo en el sector salud, exactamente en el Centro de Salud Mental Comunitario de San Borja, que está funcionando a través de un convenio que el MINSA, exactamente la DIRIS Lima Centro, ha firmado con la Municipalidad de San Borja, que nos ha dado las facilidades. Nuestro local está ubicado en la avenida Malacosqui 520, en el Polideportivo. ¿En qué horario atienden? Para que de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. El personal tienen 2 turnos, de 8 a 2 y de 2 a 8 de la noche. Y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Ese es el horario que tenemos. ¿Hacen servicios de terapia? ¿Cuáles son exactamente los...? Bueno, exactamente los servicios que brindamos es atención ambulatoria, ¿no? Y también hay terapia física, terapia de lenguaje. Y bueno, esta invitación tan gentil de usted obedece a que el lunes vamos a conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la No Violencia contra la Mujer. Y bueno, esta es una fecha no para celebrar, sino realmente para reflexionar, para conmemorar, como exacto, usted ha dicho, conmemorar, no es para festejar, es para conmemorar. Exacto, y es una fecha que se instituyó, las Naciones Unidas precisamente la instituyó como un homenaje a 3 hermanas dominicanas de República Dominicana, las hermanas Mirabal, que fueron brutalmente asesinadas en 1966 por el gobierno de turno de ese entonces. Y desde esa fecha se ha institucionalizado esta fecha para que sea un día de reflexión en donde se ven todo lo que ya se ha hecho y todo lo mucho que falta por hacer para eliminar esta cultura de violencia, ese machismo que muchas veces llega a extremos a tal punto de que esa violencia física se traduce muchas veces en feminicidios. Tenemos lamentables cifras. El año pasado se llegó a tener casi 150 víctimas de feminicidio en el Perú y en este año... Una cada 2 días prácticamente. Así es, sí. Y este año, en lo que va del año, de enero hasta octubre, ya estamos llegando ya a las 150 víctimas de feminicidio. Y la violencia... O sea, este año, de seguir esa tendencia, lamentablemente sí, va a ser más que lamentablemente y tristemente de repente la superemos, Dios quiera que no sea así, ¿no? Y bueno, hay todo un trabajo conjunto que hace el Estado sobre este tema, no solo a nivel de juzgados, fiscalías, sino también un centro comunitario, porque la violencia tiene mucho que ver con la salud mental. Por supuesto. ¿No? En San Borja, ¿cuánto hace que funciona este centro? Estamos recién inauguraditos, el 10 de octubre hemos empezado y mire, hasta la fecha ya tenemos ya 200 usuarios que están yendo a recibir atención. ¿Cuál es el principal motivo por el que solicitan atención? Bueno, apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico para enfermedades psiquiátricas. Y un dato importante, que las personas que están inscritas en el Seguro Integral de Salud se atienden gratuitamente,
las medicinas también se les da en forma gratuita, y toda persona que desee ir al centro puede ser atendido. Tenemos unas tarifas sociales bajísimas que están al alcance de todos. Una consulta pues en psiquiatría o psicología se paga 4 soles. Hay un primer pago de 12 soles por que es todo un paquete, que incluye el tamizaje, el tema de la acogida, la consulta psiquiátrica, psicológica, y la visita domiciliaria, que es un complemento porque también es importante conocer el entorno, ¿no? Sí, exacto, y precisamente estos centros de salud mental comunitario, la palabra comunitario involucra a la familia, y porque acá se está cambiando el modelo. Antiguamente el modelo, de repente el siglo pasado, ¿no?, era el modelo manicomial, que era que todo giraba en torno a internar, encerrar a la persona, ¿no? Así es, ¿no? Pero ahora no, este enfoque comunitario, precisamente lo que se quiere es involucrar a la familia, que el entorno familiar sea un complemento a todo ese apoyo psicológico, psiquiátrico que puede recibir de los profesionales que tenemos en el centro, ¿no? Y eso va a ser 1000 veces más positivo para una persona que pasa una situación de crisis, y más aún cuando tenemos casos de violencia, ¿no? Eso quería preguntarle, de estos 200, digamos, 200 pacientes que han tenido en este lapso, uh-huh. ¿Cómo lo desagregaría? ¿Cuál es la gente va por problemas, digamos, psicológicos, psiquiátricos, personales, sí, por un tema de violencia familiar, agresión? ¿Cuál es el Tenemos casos sobre todo de depresión, ansiedad y violencia, ¿no? Violencia familiar, porque la violencia, bueno, para empezar es, digamos, la violación de un derecho humano elemental y que lamentablemente está muy extendido, pero hay varios tipos de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia incluso económica o patrimonial, porque lamentablemente hay muchos casos que la misma familia, ¿no? De repente el dueño de casa es un anciano y al anciano lo reducen de repente al más mínimo espacio o terminan... Sí, hemos visto un caso lamentable de una señora de 90 y pico de años que el hijo simplemente cerró la puerta y se fue. Y no ha aparecido, salió en todos los medios y menos mal, de alguna manera, que era en una planta baja y había una ventana, entonces la señora ha salido a pedir ayuda y durante más de una semana los vecinos han estado entregándole alimentos y todo. Fue la policía a rescatarla y creo que han pasado 2 semanas y hasta ahora el hijo no aparece. Estamos hablando de una persona de 90 y pico de años, ¿no? Yeah. Bueno, acá en San Borja, como en todos los distritos, aparte de entidades como la nuestra que pertenece al sector salud, también tenemos los CEM, Centro de Emergencia Mujer, que están adscritos a las comisarías, en donde precisamente brindan también apoyo, sobre todo legal, para estos casos, ¿no? Y el CEM de acá de San Borja, por ejemplo, con el que trabajamos muy coordinadamente, ellos nos derivan a personas, a vecinos que requieren ese apoyo psicológico ante la situación de emergencia que está pasando, ¿no? ¿Usted diría que hay coordinación entre las diversas instituciones que tienen que abordar este tema? Me refiero, la policía, por ejemplo, se han dado muchos casos de quejas. Tengo entendido que se han hecho cursos para tratar de concientizar, sensibilizarlos, ¿no? Pero un poco como parte de esta, lamentablemente, cultura del machismo mal entendido, ¿no es cierto? Porque varón no es el que golpea a una mujer, ni el que la maltrata, ni muchísimo menos, ¿no es cierto? Pero este machismo malentendido, entonces, que se, digamos, percola a todos los estamentos de la sociedad, y la policía no es ajena. Entonces a veces van mujeres a hacer denuncia y un poco el mensaje es: ¿qué habrás hecho para merecerte que te hayan tratado así? ¿No es cierto? Sí. Luego está el tema de la investigación fiscal, el tema judicial. No sé hasta qué punto
las órdenes de restricción se cumplen, porque aquí hay también un tema de si la persona, la mujer finalmente se anima a hacer la denuncia y no se toman con rapidez medidas para protegerla, y no hay suficientes casas de albergue. Tengo entendido que el tema de las medidas restrictivas no funciona con la suficiente celeridad. Entonces el remedio resulta peor que la enfermedad, porque el esposo, la pareja, el conviviente se entera de que fue a denunciar y la violencia se redobla, y muchos de estos casos que usted ha mencionado, de estos 150 y pico de lamentables casos, son justamente que eso exacerba aún más la violencia. Entonces, ¿cómo cree usted que está marchando eso? ¿Qué es lo que debería hacerse para...? Sí. Bueno, mire, y concretamente en el caso de San Borja, pero creo que ese es lo que anima a todas estas entidades a nivel nacional. Nosotros estamos acá trabajando con la comisaría, la fiscalía, la municipalidad, que también para nosotros, a nosotros nos brinda un apoyo muy importante, el Centro de Emergencia Mujer, como le decían antes, e incluso el día de mañana vamos a hacer una caminata que va a partir a las 10 de la mañana de la puerta de la Municipalidad de San Borja, en la calle Joaquín Madrid. Vamos a avanzamos, caminamos una cuadra en la avenida Aviación y doblamos por esta calle Galeno al costado de la Clínica de Especialidades Médicas, hasta llegar al Polideportivo por la calle Galeno. Ahí va a terminar esta caminata, en donde van a participar varios colegios de acá del distrito, con adolescentes, estudiantes, porque creo que es importante hacer este trabajo en la parte preventiva, porque como usted dice, lamentablemente tenemos muchísimos casos en que a veces hay personas que todavía no están tan sensibilizadas en las comisarías, pero eso está cambiando. Esa actitud está cambiando, ¿no? Se está trabajando en distintos niveles para crear una cultura de paz, de respeto a la mujer, porque una mujer cuando dice no, es no. Eso es lo que creo que uno lo tiene que interiorizar. Y vamos a tratar de seguir así, haciendo este trabajo conjunto con estas entidades, para que tengamos pues buenos resultados. Y como usted dice, esta violencia atraviesa todos los estamentos, no es solamente en distritos donde son más populares, sino yo estoy sinceramente sorprendida de la cantidad de casos que estamos recibiendo. En San Borja, que es un distrito de clase media, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, sí, atraviesa lamentablemente todas las escalas de la sociedad. Exacto. Quizá en los sectores altos no trasciende tanto por una cuestión, pero se dan, claro, ¿no? De vergüenza, de prejuicio, de no hacer la denuncia, así es. Y todo queda en familia, en el mal sentido del término, ¿no es cierto? Muy bien, nos vamos a un brevísimo corte, amigos, y regresamos en la segunda parte de este primer bloque para seguir hablando de este tema tan importante y yo diría lamentablemente trágico. Volvemos, gracias. Amigos, estamos de vuelta en la segunda parte, la parte final de este primer bloque. Estamos con la señora Teresa Salazar. Estamos hablando del tema de la salud mental, la violencia familiar. En realidad, claro, termina en asesinato de la mujer, pero es una violencia familiar, porque muchas veces los hijos son testigos de estas agresiones. Y ese es un trauma, indudablemente. No se necesita ser especialista en salud, que yo no lo soy, pero ese es un trauma imborrable para un niño de 5, 6, 7 años. Es decir, con lo cual ayer justamente con esta candidata que le decía, hablábamos, o sea, hay dos alternativas: o ese niño crece, cuando crece dice yo voy a ser distinto a lo que vi en mi casa, ¿no es cierto? O continúa con ese patrón, y entonces está alimentando la siguiente generación de abusadores. Exacto. O de asesinos. Claro, se repite la historia. Se repite la historia, ¿no? Sí. O sea, digamos, quizá eso de no voy a repetir lo mismo
es la excepción y más bien la regla, entonces estamos replicando eso ad infinitum y es un tema realmente crucial, ¿no es cierto? Claro. Somos una sociedad muy violenta en general, ¿no? Estos dos conductores que hace un par de semanas empezaron a perseguirse en la vía expresa y al final uno terminó matando al otro, ¿no? Sí. Es decir, hay una ira reprimida, ¿no es cierto? Hizo eclosión, digamos, tuvimos una eclosión de violencia en la época del terrorismo senderista, luego eso como que... Y ahora tenemos esta violencia de la delincuencia común, callejera, cada vez más violenta, ¿no es cierto? Antes, digamos, el arrebato era simplemente eso, un mal rato, un disgusto y la pérdida de un bien material, pero ahora, a veces sin que siquiera la víctima oponga resistencia, le disparan a matar. Si tiene y además, dinero, porque tiene, y si no tiene, porque no tiene. Y luego en el hogar tenemos esto, ¿no? Entonces, en el portal Altavoz, por ejemplo, había una caricatura de Alfredo, de un esposo que se despide y la mujer le dice, llámame cada 5 minutos y ten cuidado cuando subes y cuando bajas, y tú solo sal a la calle si hay un terremoto, le dice la esposa, ¿no? Es una caricatura, pero en realidad es una buena descripción. Claro, está graficando lo que ocurre, lo que ¿no? Sucede. Sí. El tema está cuantificado, así como está cuantificado el tema de los feminicidios, de los asesinatos de mujeres, el incremento en general de la violencia en el MINSA, o sea, esta violencia familiar. Sí, de repente en otro momento le puedo traer datos exactos, ¿no? Pero complementando lo que usted decía, es importante trabajar con los niños, adolescentes, para que ellos sepan y tomen conciencia de lo que, si ven en su casa algún actitud de violencia, para que no lo vuelvan a repetir, porque si no, el día que sean adultos, pues van a ejercer esa violencia que vieron en el papá, en la mamá, la van a repetir. Y por eso es importante el trabajo de prevención que puedan hacer distintas entidades, ¿no? Porque acá todo suma, el colegio, el CEM, que como le digo, el Centro de Emergencia Mujer, trabajamos muy directamente, y bueno, también la municipalidad da muestras, ¿no?, de esta voluntad de trabajar estos temas al haber firmado este convenio con el Ministerio de Salud y permitirnos dar estos servicios. En el Centro de Salud Comunitario de Mujeres está formado por un equipo multidisciplinario. Tenemos médicos psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, enfermeras, trabajadora social e incluso una farmacéutica también, porque como le decía, a los pacientes del CID se les facilita el medicamento adecuado, ¿no? El Ministerio de Salud en este tema trabaja de la mano con el Ministerio de Educación, porque en realidad, como usted dice, la educación es básica, y yo lo que percibo, claro, usted, no quiero ponerlo a usted en aprietos porque es funcionaria, pero yo sí puedo hablar con libertad, ¿no? Pero el Ministerio de Educación está poniendo el énfasis en el tema de género, pero no enfocado en el respeto al otro, sino más bien tratando de introducir, ese es un comentario absolutamente mío, el de contrabando todo este tema de la llamada ideología de género, cuando el énfasis se debería poner quizá en el tema de otro tema de la violencia física, ¿no? Como usted dice, que no solo física, ¿no? Hay incluso un concepto que es causal de divorcio, sevicia, que es el maltrato mental, ¿no? Porque a lo mejor la mujer, o a veces el hombre también, no son tantos, pero también hay casos de agresión de mujer a hombre. Claro. Digamos, no hay cicatrices físicas visibles, así es, pero hay un maltrato que es tan o igualmente grave, que llega al alma, porque la violencia no solo es física, sino esa violencia psicológica. Hay mucha gente que dice, no, hubiera preferido 1000 veces que me den de repente una bofetada a las palabras tan hirientes que de repente que van reduciendo dañan la autoestima, ¿no es cierto? Y terminan con cuadros de depresión, de ansiedad, ¿no?, que al extremo, ¿no?, de que genera trastornos mentales, y ahí es donde nosotros, ¿no?,
actuamos. Hay un marco legal que tenemos, no solo la ley esta de prevención de la violencia, la 30364, sino también en la propia Ley General de Salud. Esta ley dice, ¿no?, que el Estado garantiza la prestación de consultas de atención para la salud mental. O sea, tenemos el marco jurídico adecuado, ¿no? Y bueno, falta todavía mucho por hacer. Esperemos el próximo año, al parecer, el sector salud va a tener un mayor presupuesto y eso confiamos de que se traduzca también en que todos los distritos puedan tener un centro de salud. Eso quería preguntarle, ¿cuántos distritos de Lima hay centros como este o es el primero? A nivel nacional hay 103 centros de salud comunitarios. 103. En Lima estamos por los 23, si no me equivoco. O sea, 23. Un poco menos de la mitad de los distritos de Lima. En este momento la cobertura que nosotros tenemos es para los distritos de San Borja, Miraflores, Surquillo y otro más, son 4. O sea, el San Borja cubre estos 4 distritos. Sí, porque Surquillo... entonces cada uno de estos centros, de estos 23 centros que usted ha mencionado, digamos, no solo cubren el distrito, momentáneamente, así es. Porque entonces, la idea en realidad la cobertura, digamos, en teoría, por lo menos abarca todos los distritos de Lima. Si cada uno de estos centros, a su vez, puede acoger a pobladores. Sí, tiene un ámbito un poco más expandido, en la medida que todavía no se implementen en todos los distritos, ¿no? ¿Y tienen ustedes métrica de cuál de los centros estos es el que registra, digamos, la cantidad mayor, más alta de violencia o de casos graves de estos? Bueno, en San Juan del Lurigancho, que es el distrito más poblado del país, he tenido oportunidad de estar ahí destacada un mes y hay la cantidad de casos que se ven, ¿no? Agresión a la mujer. Sí, casos muy, muy fuertes, sí. Y para nosotros, en lo que va pues de este mes y días que tenemos, en realidad estamos satisfechos por la acogida que se da y la gente se pasa la voz, afortunadamente, y los estamos atendiendo, ¿no? ¿Las casas de refugio están a cargo del Ministerio de Salud o de qué dependencia? Bueno, la ley esta de prevención de la violencia contempla los hogares, ahí la palabrita no sé si es sustitutos, algo así, pero eso todavía no se ha implementado. Hay en tengo entendido que hay, pero no sé la cantidad de casas de refugio, pero en todo caso, lo que tengo entendido es que no se dan abasto. Es decir, no, definitivamente, no se dan abasto. ¿Y eso está contemplado en la pero depende del MINSA, no? ¿Depende de qué? En la Ley General de Salud, sí. O sea, se supone que debería haber presupuesto para poder alquilar o tener habilitar esas casas. También y por poblaciones vulnerables, como su nombre lo indica, ¿no? Sí. El MINSA trabaja de la mano con Educación y con el Ministerio de... Con el Ministerio de la Mujer, como le digo, porque el CEM pertenece al programa de violencia contra la mujer, y acá en San Borja hay un equipo que es muy activo, son personas profesionales muy comprometidos, ¿no? Y por eso es que podemos hacer un trabajo fluido acá en el distrito. Las leyes no contemplan, en el caso de los hijos que están en un hogar violento, donde las casas de acogida es solo para la mujer, digamos, por una mujer decidirse de su casa, me imagino que se va con el hijo y la casa de acogida tendría que recibirla a ella con el hijo, ¿no es cierto? Así es, sí. Entonces estamos hablando de una... Pero acá, en San Borja todavía no hay. No tenemos, pero afortunadamente acá en el distrito el alcalde, el doctor Tejada, es un médico, es una persona que tiene mucha voluntad por su misma profesión, ¿no? de apoyar este tipo de trabajo.
y confiemos pues que a futuro podamos contar con todos esos recursos, ¿no? Un mensaje final para los vecinos de San Borja y todos aquellos que escuchan. Sí, bueno, mi mensaje es pues de saludo a las mujeres de este distrito en general y de manera especial a las del distrito de San Borja, y recordarles pues de que es importante que cuando están en una situación de violencia, que denuncien esos actos, que no se queden calladas, porque eso creo que es importante, va a ayudar a crear conciencia sobre todo de una cultura de respeto a los derechos humanos, eliminar esa cultura de silencio que durante muchas décadas se estuvo acostumbrado a callar y soportar esas conductas agresivas, violentas, ¿no? Eso afortunadamente está cambiando y tenemos que seguir trabajando por eso, para que haya en realidad una masculinidad libre de violencia. Sí, porque efectivamente, y para terminar el tema, y eso tiene que ver también con la manipulación, ¿no es cierto? Me ha prometido ser más amable la próxima vez, me ha prometido que no lo va a volver a hacer, y eso no ocurre, siempre va escalando, siempre va escalando. Sí. Eso he visto incluso publicidad, campañas, y eso es necesario hacer conciencia de. Mire, que esa persona violenta, la persona que levanta la mano una vez va a seguir haciéndolo, y cada vez más agresivamente. Doctora Teresa Salazar, le agradezco mucho su presencia en Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos para el segundo bloque tras una breve pausa, amigos. Gracias. Amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. En este segundo bloque nos acompaña Alejandro Jiménez. Bienvenido. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Candidato con el número 10, como pueden ver todos ustedes, sí, con el por Perú Patria Segura, que es el partido que lidera el ex gobernador o todavía gobernador regional de... va con el número 1, Fernando Sillonis, que ha sido gobernador regional de Ica. Ex gobernador regional de Ica, ¿no es cierto? Y con el número 2, Renzo Rayardo, que es el secretario general del partido, ¿no? Del partido. Sí. Bueno, Alejandro, yo voy a mencionarlo yo porque él es muy modesto pero tiene una dilatada, vasta trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público ha estado en el Ministerio de la Producción viendo el tema de micro y pequeña empresa, ¿no es cierto? Estuve en el primero, fui secretario general y viceministro de Empleo y Pequeña Empresa del Ministerio de Trabajo. Posteriormente de Producción fui viceministro de Pesquería, ¿no? Pero sí, empecé como gerente de la SUNAT el año 95. Me tocó ser el primer gerente general de la Defensoría del Pueblo con Jorge Santisteban, que paz descanse. ¿Estuviste en el Poder Judicial también? Fui gerente general del Poder Judicial y creo que una de las más grandes satisfacciones fue hacer el programa Juntos, ¿no? El programa que hasta hoy día vive y atiende pues a las familias y madres más necesitadas del país, ¿no? ¿Y cómo así te has decidido a incursionar en política pura y dura? Es la primera vez que postulo a un cargo público de elección. Y yo creo que el momento lo amerita. No podemos estar de espectadores ante una situación tan grave de corrupción que pasa el país. Y sobre todo este congreso de año y pico, que como decimos es un servicio voluntario, ¿no? Va a tener temas trascendentes. Primero, creo que es legalizar los decretos de urgencia del actual gobierno, pero aparte de eso toca elegir el Tribunal Constitucional, culminar la reforma del sector justicia y prepararnos a un cambio de gobierno en que esperamos también que no haya un trastoque muy fuerte de lo que son las reglas democráticas y menos aún el tema de la Constitución, ¿no? Claro, sí, he visto, sobre eso quería hablar, porque he visto en tu... has preparado una especie de declaración de principios, ¿no es cierto? Y mencionas el tema de la defensa del capítulo económico de la Constitución, además de los otros temas que has mencionado. ¿Tú consideras, como muchos de los que han pasado por este programa y como dice por ejemplo Enrique Gersi, que va a estar mañana aquí, que el partido de fondo es en este 2020 y que si no se trazan bien las reglas del juego para el 2020, el 2021 no va a haber, o va a haber un 2021 con una constitución cambiada, con quizá reelección indefinida? Es decir,
en el supuesto que los partidos de izquierda logren tener más mayoría que el conjunto de partidos comprometidos con la defensa de la economía de mercado y, agregaría yo, de los valores tradicionales, pro familia y pro vida, que con los cuales también quieren arrasar los partidos de izquierda, ¿no? Fíjate, Uri, el modelo económico hay que verlo por dos lados, ¿no? Porque hoy día se critica el modelo económico, pero el modelo económico es el que ha permitido que crezca la clase media en una forma increíble y que se reduzca la pobreza, porque a mí me tocó hacer el programa Juntos. No hubiera sido posible hacerlo si no hubiera habido recursos producto de la economía, ¿no? Pero sí hay que hacer algunos ajustes, y sobre todo por el lado de la gestión, porque de nada sirve que recaude el Perú, ¿no? Y tengamos una gran recaudación si eso no se distribuye bien en el presupuesto y menos se ejecuta bien, ¿no? Para que la gente goce del crecimiento económico tiene que sentirlo, y eso en salud, en educación, en seguridad. Hoy día tenemos recursos, pero no se ejecutan, y quizás es un poco el aporte que yo voy a hacer desde la fiscalización. Yo sé gestionar Estado, he estado 20 años casi gestionando Estado, ¿no? Y yo creo que lo que necesitamos es fiscalizar la gestión del Estado para que realmente haya buenas postas médicas, buenas emergencias, escuelas adecuadas en infraestructura y calidad de profesores, que la seguridad sea realmente un derecho para las personas, no como hoy que tenemos miedo de salir a la calle, ¿no? Entonces, ese es un tema, y definitivamente si no gestionamos bien, no llega eso a la gente, y la gente que dice no funciona el modelo, ¿no? Entonces cambiemos la Constitución, cambiemos el modelo. Y yo creo que lo que más ha beneficiado al Perú es una constante de reglas de juego que ha permitido inversiones, que ha permitido desarrollo. La asimetría que había antes entre Lima y las ciudades del interior del país se ha reducido, ¿no? Pero toca sí gestionar adecuadamente los gobiernos, tanto nacional como regional y local, ¿no? Sí, bueno, efectivamente se necesita más mercado, no menos mercado. El mercado funciona, se necesita más mercado. Lo que pasa es que no hay tanto mercado como debería haber. No obstante que 6 o 7 millones de peruanos han salido de la pobreza y se han integrado a la clase media, aquí han estado expertos que han cuantificado que en realidad Ramiro Prialé, el hijo del siempre lo menciono porque ha hecho un estudio muy interesante, y él cuantifica que en realidad en el Perú hay una islita, él dice que es 10%, yo creo que es un poco más, pero en fin, de economía de mercado en un océano de capitalismo de amigotes. Y no obstante eso, ha salido esa cantidad de millones. ¿Cuántos más de la pobreza? ¿Cuántos más podrían salir si hubiera más mercado? Pero efectivamente hay un montón de barreras de acceso, hay mercantilismo. Estamos viendo todos estos casos que ahora salen de grupos empresariales que dan millones de dólares a candidatos. Eso que lo hacen por la amenaza del chavismo es un cuento chino. Lo hacen para después obtener beneficios a cambio. Que hagan leyes o que no hagan leyes. Por ejemplo, recién acaba de salir la ley antimonopolios. Estuvo Jorge del Castillo la semana pasada aquí, él preparó esa ley, la tuvieron encarpetada, me dice que le cambiaron una palabra, acaba de prolongar ese gobierno. Hay que ver ahora si se atreven a aplicarla, pero en Estados Unidos hace más de 100 años que hay una ley antimonopolio. Entonces ese es otro tema que impide que haya una verdadera economía de mercado, que le da mal nombre a la economía de mercado, y en el fondo estos empresarios mercantilistas lo que están haciendo es alimentando a los sectores extremistas, que se aprovechan de estas falencias para decir el modelo no funciona. No, lo que no funciona es el modelo del capitalismo de amigotes, el mercantilismo. Sí. El mercado sí funciona. Miren, tanto funciona el mercado que, dejando de lado a las empresas mercantilistas, el Perú tiene, y yo creo que estamos un poco vacunados contra cosas como Chile, por la gran cantidad de emprendedores que tenemos, ¿no? El Perú es un país de emprendedores, y ese es uno de los temas que creo que debemos trabajar desde el Congreso. Siempre al pequeño empresario o al mediano empresario, porque es una estación dentro de la vida empresarial, el Estado le pide cosas, y él no pide nada, ¿no? No le estamos dando lo que necesita para que realmente se genere ese capitalismo de hormiga, ¿no? La revolución de las hormigas, como decía un gran amigo, Oscar Basurco, ¿no? Somos un país que necesita puentes para crecer, no barreras para no crecer, ¿no? Y yo creo que pasar del discurso de la pequeña y mediana empresa a la acción, ¿no? Y yo creo que eso es un tema muy importante donde sí hay que legislar.
En Colombia, por ejemplo, los 3 primeros años de una pequeña empresa no paga impuestos, ¿no? Empieza a funcionar. Acá, antes de empezar, tienes que pasar 80 barreras. Yo recuerdo cuando estuvimos con Hernando de Soto, cuando lanzó el Ministerio del Capital, ¿no? Y fuimos en un carro, en una combi hasta el Divino Maestro en Comas. Él iba viendo bodega, ¿no? Pollería, farmacia, y decía, esto es el Perú. Somos un país de emprendedores, un país de empresarios, pero tenemos que crecer con el apoyo y la promoción del Estado. Claro, el Estado está poniendo barreras, trabas, obstáculos, es una carrera de obstáculos, efectivamente. Sobre el tema que mencionaste del Estado, el Estado que no sabe gestionar, ¿qué haría? Tenemos un Estado elefante, necesitamos un Estado pantera, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y qué haría falta? ¿Una escuela de administración por la que todos estilo Taiwán, estilo Francia, para que los cuadros siempre, o sea, cambie un gobierno o cambie un ministro, bueno, cambias al viceministro, al secretario general y todo el resto de la estructura continúa? Aquí, cada vez que viene un cambio, cambian a medio mundo y hasta que aprenden cuál es la ruta para encender la lámpara, ya se acabó el tiempo. Entonces, estamos estancados. ¿Qué es lo que haría falta? Antes había cambio de gobierno y cambiaba todo. Ahora hay cambio de ministros en el mismo gobierno y cambia todo. Eso es increíble. Cambian viceministros, secretarios, políticas, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que al país le falta es líneas de largo y mediano plazo. El CEPLAN famoso, yo siempre pregunto qué impacta en el país ese plan, ¿no? No va a poder impactar con políticas de largo plazo mientras el Ministerio de Economía no sea parte de su poder, ¿no? Eso es importantísimo, tener líneas claras hacia dónde vamos, ¿no? Pero también reformas que se quedan a medio hacer. ¿Qué pasó con la meritocracia y Servir? ¿No? Servir era una ilusión, se trabajó mucho y es una gran iniciativa de profesionalizar con meritocracia el Estado, pero se queda a medio camino. Entonces lo que hay que hacer es por eso, poner políticas de mediano plazo y que apuntemos a un objetivo común. Que pasen los ministros, pasen los gobiernos y sepamos a dónde vamos. El acuerdo nacional fue otra ilusión, ¿no? Se ponen políticas, se ponen tanto porcentaje del PBI para invertir en educación, se cumple o no se cumple, ¿no? Entonces esos son problemas que tenemos que trabajar y ojalá un Congreso diferente donde se pueda concertar más que pelear, donde se deje el tema, nos preocupemos por lo que realmente el Perú necesita del corto y el mediano plazo, no estar peleando dentro del Congreso entre dos bandos. Y yo, viendo las listas de los partidos que están presentando, veo muy buenas personas que ojalá puedan estar sentadas en el Congreso para poder pactar y ver un Perú diferente. No es posible que hayamos perdido el tiempo en un Congreso que lo único que pareciera un ring de box, donde todo el mundo se peleaba y al final el Perú al costado, ¿no? Buscando intereses personales, tapar problemas o corrupción. Y en eso sí, la palabra de Fernando Sillones y de Perú Patria Segura es cero tolerancia a la corrupción. Caiga quien caiga, del partido que sea. No podemos estar tapando a unos esa simetría. Para mis amigos, todo para los enemigos, la ley. Es la ley para todos, corrupto a la cárcel. No hay medias tintas en eso, ¿no? Cuando dices, vamos a hablar un poco del Congreso, y efectivamente, la palabra pacto hasta lamentablemente suena pactar, no consensuar quizás, pero sí, hemos estado en una etapa de suma crispación. Pero antes de hablar de eso, cuando dices que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, debería ceder parte de su poder, ¿a qué te refieres exactamente? Si se define cuáles son las prioridades del país, porque es centro de planeamiento estratégico, debería decir cuáles son las cadenas productivas que hay que hacer, las ventajas comparativas o competitivas que hay que desarrollar y apoyar. Pero si los presupuestos que maneja el MEF, ¿no?, agarra y los pone inercialmente o los asigna inercialmente y más casi todo es gasto corriente y no va alineado con los grandes objetivos nacionales, ¿no?, entonces poco se puede hacer. Vivimos prácticamente un día a día, ¿no? Yo ahora veo a la ministra actual de Economía que tiene, aparte de su juventud, tiene voluntad de hacer cosas nuevas. Yo creo que eso es necesario, pero hay que potenciar un CEPLAN como funciona en otros países, ¿no? ¿Cuáles son las grandes políticas que la economía tiene que apoyar
para un mejor vivir de los ciudadanos y explotar nuestras ventajas comparativas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2004 que me tocó ser viceministro de Pesquería, queríamos una ley para el atún. Somos un país pesquero y el atún lo tenemos que traer por tierra desde el Ecuador, ¿no? Es increíble, ¿no? Hoy día hay un problema ahí con SUNAT que quiere cobrar impuestos al atún que desembarca en Perú, ¿no? Que es increíble. Pero no hay una ley para nuestras ventajas comparativas. Decían, no, porque después otro me va a pedir una ley igual, ¿no? Pero si eso lo dice ese plan y el MEF apoya lo que dice ese plan, vamos a vivir mejor. Pero para eso pasa, es muy importante liderazgo, ¿no? Liderazgo de país. Sí, ciertamente. Hablemos primero de Perú Patria Segura. Me imagino que hay consenso, que la lista es en ese sentido homogénea, y que todos los que están postulando adscriben a los principios que tú has mencionado en tu declaración de principios respecto a me interesa mucho el tema del régimen económico, ¿no? Me imagino que todos están de acuerdo en que una cosa es modificar determinados aspectos para acabar con estas barreras de acceso, estos monopolios y este capitalismo de amigotes, pero no cambiar el régimen económico como dice la izquierda. ¿En eso hay consenso en sí, Perú Patria Segura? Sí. Ahora, lo que sí es importante, por ejemplo, si yo soy una persona que lucho el día a día y veo en un kiosco de periódico que el Perú ha crecido 4%, 5%, o como hace 2 años, 6%, y ojalá crezcamos a ese número, pero yo no recibo nada de eso, no gozo nada de ese 6%, algo está pasando. No puede ser que la población vea el crecimiento como un dato. Por eso es que es bien importante hacer modificaciones, también, mucho en la gestión, pero también ver cómo hacemos para que decante y llegue a la población el crecimiento. Si no, genera asimetría, más resentimiento. Mire que es el Perú, pero yo no, ¿quién se la lleva? Y ahora, con lo que las noticias que salen de los aportes millonarios, dirán, pues por ahí se va, ¿no? Entonces sí hay que hacer ajustes, pero no del modelo, sino ajustar, digamos, un poco. Ajustar dentro del modelo. Para que el modelo funcione mejor y llegue a más gente. Así es. A mucha más gente. Respecto a los otros partidos políticos, lo que tú mencionas efectivamente es crucial. Esperemos que lleguen otras agrupaciones que de una manera u otra adscriben a los mismos principios, digamos, de separación de poderes, de economía de mercado, todo lo que hace a una sociedad democrática digna de tal nombre. ¿Tú crees que después de esta experiencia que has mencionado efectivamente de crispación, de confrontación, tú percibes que hay posibilidades de un entendimiento mínimo, un pacto mínimo de consensos entre las diversas agrupaciones democráticas? Yo creo que sí. Yo creo que hemos llegado a lo más bajo que podía llegarse en el Congreso, tanto que en lo que se terminó en una disolución, podrá ser opinable o no, si es constitucional o no, pero yo creo que habían hecho todos los méritos para que hubiera un terremoto. No, se lo ganaron a pulso, ¿no? Para que hubiera un terremoto. Eso sin duda. ¿No? Pero por eso digo, viendo las listas, pues claro, en la campaña hay de todo, ¿no? Uno cae piedras para todos lados porque es campaña, pero dentro de las listas hemos podido ver gente muy decente, gente muy profesional que por primera vez está aspirando al Congreso para poder poner su grano de arena. En el caso de la lista de nosotros no hay nadie que repita, ¿no? Todos son gente que está postulando por primera vez o que ya fue congresista en épocas pasadas, ¿no? Pero esperamos que haya realmente un consenso. Hay que dejar de lado, o sea, sin dejar de lado la corrupción, sin dejar de lado los cuellos blancos, sin dejar de lado la reforma que hay que hacer en el Poder Judicial y en el sector justicia, ¿no? Porque muchos dicen que el primer poder del Estado es el Congreso. Yo digo que no es tanto es así, el Congreso es pasajero y hoy día no hay reelección. El Poder Judicial es un poder que permanece en el tiempo y que es un actor fundamental en la vida democrática. Lo que pasa es que no se conoce mucho, ¿no? Pero el Poder Judicial es fundamental y hay que buscar que se maneje adecuadamente. Ojalá que la reforma de justicia y esa
junta que está buscando a los mejores la candidatos para sustituir a lo que fue el CNM, ¿no? Elija los mejores para poder tener realmente una reforma de justicia que el Perú merece y que necesita, ¿no? Necesita, porque si no hay previsibilidad, estabilidad jurídica, las inversiones no van a poder ser captadas en un país donde las leyes pueden ser cambiadas o los juicios. Tú que has estado ahí, hay un viejo debate, la reforma debe verse de fuera, la reforma debe verse de dentro, y cada parte tiene argumentos atendibles, plausibles. ¿Qué se necesitaría para que haya un poder judicial que realmente...? Esa es una opinión muy personal, después de haber estado adentro un año, ¿no? Para mí, por ejemplo, una reforma fundamental es que el presidente del Poder Judicial, que a la vez es presidente de la Corte Suprema y a la vez es presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sea el más antiguo y que no sea por votación, ¿no? Eso, y que una vez que acabe su mandato, que no sea de 2 años, sino que pasa 3 o 4 años, una vez culminado, como es el más antiguo, se retire y que entre un juez nuevo en reemplazo, ¿no? Eso permite oxigenar, permite también que se evite el cabildeo o el cubileteo para ver quién apoya a quién, y que después terminan devolviendo con que te doy el cargo en el Jurado Nacional de Elecciones, te doy el cargo en la Academia de la Magistratura, devolviendo favores, y aparte solamente 2 años. 1 año se sienta, el segundo año está empezando el nuevo proceso, digamos, de elección para el siguiente, para que lo va a reemplazar. Otro tema, que no haya lo que son los vocales no nombrados, todos deberían ser nombrados. Claro, que no haya provisionales. Que no haya provisionales son más susceptibles, claro, digamos, de manipulación, de presión. Que todos sean nombrados. La provisionalidad no es sana. Y también hay juzgados transitorios, etcétera. Pero yo creo que en la Corte Suprema es donde debe hacerse el gran cambio. Y que haya también, dentro de un poder del Estado, ¿no?, un plan de desarrollo. Se habló mucho y se ha trabajado en lo que es el expediente electrónico, que empezó con el juez y con el vocal supremo y presidente Enrique Mendoza, pero era que ya no hubiese pues el expediente a la mano, sino que el expediente entrara, la mesa de partes electrónicamente se lo asignara al juez con menos carga, virtual, ¿no? y se midiera la productividad de los jueces, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que va más allá. Pero yo creo que ahora enfocarnos en tener un Congreso a la altura de las circunstancias. Vamos al Bicentenario, este Congreso va a elegir al Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, tenemos realmente una tarea grande y una gran responsabilidad, preparar el Bicentenario y el cambio de gobierno, o sea, culminar un mandato. ¿Tú crees que va a haber cambio de gobierno, Alejandro? Miren, yo creo que en el Perú nada se puede prever, ¿no? Nada se puede prever, pero hay que trabajar por la predictibilidad, ¿no? Yo veo que hay partidos políticos nuevos, hay partidos políticos que tienen que reinventarse o reorganizarse si no son inviables, ¿no? Y bueno, esperemos que la palabra que tiene el presidente Vizcarra se la respete él mismo, no tenemos por qué dudarlo en todo caso, ¿no? Bueno, dijo se van todos y al final se fueron unos y otros, o sea, él se quedaron, no sé, pero bueno. Bueno, yo también también pongo, y hay veces me cae palo cuando pongo pues que no debería reelegirse nadie, ¿no? Pero bueno, el jurado dictaminó que sí, y al final el elector es el que va a decidir si reelige a alguien o elige uno nuevo, y entre los nuevos, ¿a quién elige, no? Claro, quizá lo más sano sería al estilo estadounidense, o sea, eres presidente 2 mandatos seguidos, que de alguna manera tiene sentido porque a veces en uno es difícil culminar, pero ya nunca más puedes volver a postular absolutamente a nada, ¿no? Sí. Ahora es bien importante recordar a la gente, al público y al elector, cuál es la función del Congreso, ¿no? Bueno, porque, claro, hay muchos equívocos. Sí, hay muchos equívocos. Tiene iniciativa de gasto, por ejemplo. El Congreso tiene 3 funciones básicas: legislar, fiscalizar y representar, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, donde quiero representar, ¿no? Quiero representar a los emprendedores, quiero representar a la comunidad visitando las postas médicas, las emergencias, ese es representar.
Lo otro es fiscalizar. Hay que fiscalizar la buena gestión del Estado donde más se le debe a la gente: salud, educación, seguridad, ¿no? Y la legislación, bueno, hay que legislar a donde se debe hacer, ¿no? Muy bien, Alejandro, te agradezco mucho la presencia. Amigos, hemos estado con Alejandro Jiménez, candidato con el número 10 por Perú, Patria Segura. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buenos días. Gracias.